Máximo goleador en la historia del club más grande de Inglaterra, campeón de Champions y ganador de 5 Premier League. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador inglés Wayne Rooney, así que bienvenidos, esto es Football Records. Wayne Rooney nació el 24 de octubre de 1985 en Liverpool, Inglaterra. Comenzó a practicar el fútbol en el Liverpool Schoolboys y en el Dynamo Bowings, y viendo su rendimiento, un ojeador del Everton lo fichó para las categorías inferiores del club, al que arribó en 1996. Su debut en la Premier League se produjo el 17 de agosto de 2002 en un encuentro del Tottenham que finalizó con marcador de 2-2. En su primera temporada con el Everton disputó 33 encuentros y anotó 6 goles en la liga y recibió el premio al deportista joven del año entregado por la BBC. En la temporada 2003-2004 anotó 9 goles en 34 encuentros de liga. Sin embargo, al Everton no le fue nada bien en el torneo y finalizó a solo 6 puntos del descenso. A finales de agosto, el Manchester United llegó a un acuerdo con el Everton para fichar al futbolista por 25,6 millones de libras, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del fútbol británico para un futbolista menor de 20 años en esa época. El debut de Rooney con su nuevo club se produjo el 28 de septiembre de 2004, anotando un hat-trick en la victoria por 6-2 sobre el Fenerbahce en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League 2004-2005. En su primera campaña con el United anotó 11 goles en 29 encuentros en la Premier League, finalizando en la cuarta posición con 77 puntos. En la temporada 2005-2006 obtuvo su primer título con el Manchester, la Copa de la Liga de Inglaterra, luego de vencer en las rondas previas a equipos como el Barnet, West Bromwich, Birmingham, Blackburn Rovers y en la final al Wigan por marcador de 4-0 con 2 goles anotados por Wayne. Rooney. And he's still going. It's Rooney. It's 1-0 to Manchester United. Wayne Rooney. As Giggs flies one in. Ferdinand's gone for it and it is 4. Rooney has scored again. En la temporada siguiente, disputó 35 encuentros y anotó 14 goles, contribuyendo a que su equipo obtuviera el título de la Premier League tras 28 victorias, 5 empates y 5 derrotas, y el subcampeonato en la FA Cup al ser derrotados en la final 1-0 por el Chelsea. En 2007-2008, el Manchester revalidó su título obtenido en la campaña anterior en la Premier League con 87 puntos, mientras que en la Champions finalizó en el primer lugar de su grupo con 16 puntos, avanzando hasta los octavos de final, donde vencieron por 2-1 al Olympique de Lyon. En la siguiente fase se enfrentaron nuevamente ante la Roma, a la que derrotaron por 3-0, y luego superaron por 1-0 al Barcelona, donde finalmente obtuvieron su tercera Champions League en la historia, al derrotar en la final al Chelsea por 6-5 en tanda de penales. A estos títulos se le sumaron el de Community Shield y Mundial de Clubes, trofeos que consiguieron dentro de la temporada 2008-2009, donde obtuvieron los títulos de Liga con 90 puntos y la de la Copa en la Liga de Inglaterra, venciendo en la final al Tottenham por 4-1. John O'Shea on occasion. Well, good. And here's Wayne Rooney, who's onside and beats Canizares to score. It's taken less than 5.5 minutes and Wayne Rooney is on target. El 8 de agosto de 2010 obtuvo su tercera Copa de Community Shield gracias a la victoria de su club por 3-1 sobre el Chelsea. En esta campaña se dieron varios hechos en donde fueron eliminados en FA Cup frente al City, el golazo que les convierte a estos mismos en la Premier que posteriormente ganarían, mientras que en Champions fueron subcampeones ante el Barcelona. La siguiente temporada, el Manchester la inició ganando el título de la Community Shield al derrotar por 3-2 a su rival de ciudad. En la liga inglesa anotó 27 goles en 34 encuentros, finalizando su equipo en la segunda posición con 89 puntos tras 28 victorias, 5 empates y 5 derrotas, la misma cantidad de puntos que el Manchester City, pero con una peor diferencia de goles. En la temporada 2012-2013, los Red Devils obtuvieron el título de Liga y en la FA Cup y Copa de la Liga avanzaron hasta los cuartos y octavos de final respectivamente, mientras que en Champions League fueron eliminados en octavos de final por el Real Madrid. Desde la ida de Ferguson, al United le costó retomar el rumbo y recién en 2016 lograron ganar nuevamente un trofeo, quedándose con la FA Cup y Community Shield, y Copa de la Liga y Europa League en 2017. En este tiempo, Rooney superó a Bobby Charlton y se convirtió en el máximo anotador en la historia del Manchester United. Nani. Rooney! Oh, wonderful! El 9 de julio de 2017 se confirma su regreso al club con el cual debutó como profesional, el Everton, firmando un contrato por 2 temporadas.
En total disputó 31 encuentros y anotó 10 goles. Al final de la campaña, el Everton finalizó en la octava posición con 49 puntos producto de 13 victorias, 10 empates y 15 derrotas, y en esa misma temporada jugó un partido más en FA Cup y otro en Copa de la Liga, avanzando hasta la tercera y cuarta ronda respectivamente. El 28 de junio de 2018 firmó un contrato por 3 años y medio con el DC United de la Major League Soccer. Su equipo llegó a los playoffs de la Copa MLS 2018, pero fueron eliminados en casa por el Columbus Crew en la primera ronda, en la que su tiro de tanda de penal fue detenido por Zach Steffen. Al final de la campaña de la MLS 2018 fue nombrado MVP del club y ganador de la Bota de Oro tras marcar 12 goles en 21 partidos. Terminó su etapa en la MLS con 25 goles y 15 asistencias en 52 partidos para el DC United. El 6 de agosto de 2019 llegó a un acuerdo para regresar a Inglaterra como jugador-entrenador del Derby County, equipo de la Championship, en enero de 2020. Marcó 6 goles en 24 apariciones, donde el Derby terminó la temporada en la 10ª posición. Finalmente, el 15 de enero de 2021 se retiró de manera oficial tras ser nombrado entrenador del equipo. Rooney putting one up. Acosta. Header. Goal. Hat-trick. Acosta. Pinballs to Rooney. Rooney sees Roel. Oh, it's in the net. Oh, it's in the net. Do you believe it? En cuanto a la selección nacional, ha sido internacional con la selección inglesa en 127 ocasiones y ha marcado 53 goles, lo que lo convierte en el quinto futbolista con la mayor cantidad de presentaciones y el primero con más goles anotados en la selección inglesa. Participó en las Eurocopas 2004, 2012 y 2016, quedando fuera 2 veces en cuartos de final y 1 vez en octavos, mientras que en participaciones mundialistas jugó los de 2006, quedando fuera en cuartos, 2010 fuera en octavos y 2014 no pasando la fase de grupos. Sin duda, Wayne Rooney fue uno de los mejores jugadores, si no lo consideran el mejor, de la historia del Manchester United, siendo máximo goleador del club y ganando Champions y Europa League, participando en una de las épocas más lindas de la Premier League. Ganó un total de 16 trofeos y anotó 375 goles en 904 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Giggs, lovely ball to Rooney. A chance here, and a wonderful goal from Wayne Rooney. Off Thiago Silva. Rooney goes for goal and finds it. It's another fabulous England goal. Didn't really get a shout there, but he carried on, Wayne Rooney. And here's a chance because of it. Oh, what a wonderful finish. Rooney again. Oh, he's floated one over David Trent. That's absolutely marvellous. But here's Rooney. Oh, wizardry with his feet. Wayne Rooney went for the chip. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse, que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.